Sí, y lo paradójico es que mientras eso ocurría en Santiago Centro, en la comuna de Peñalolén ocurría otra cosa, y que les va a rememorar lo que hemos hablado los días previos. Era cerca de la medianoche, y un vehículo Morning, pequeño, color gris, pasa justamente por las esquinas de General Toro y Andes. Esto muy cercano al Hospital Luis Tirnés, si ustedes conocen el lugar. Y pasa a exceso de velocidad. ¿Qué es lo que genera esto? Que había un grupo de personas que estaba justamente en esa esquina, entre ellos dos primos y un cuñado, eran familiares, y lo increpan al conductor. Finalmente se produce un altercado y la respuesta del conductor es que finalmente desciende junto a otros sujetos y comienzan a disparar, justamente en contra de quienes la habían alegado por el exceso de velocidad. Producto de esto, lamentablemente cae fallecido uno de esas personas, uno de esos jóvenes en el lugar. Estoy hablando de jóvenes, 18, 19 y 20 años tienen solamente. El resto, los otros dos, fueron trasladados rápidamente, justamente hasta el Hospital Luis Tirnés, que estaba muy cercano. Y aquí se produce otro hecho, que por la premura, la urgencia, evidentemente, al bordo del vehículo, pierden el control y se estrellan justamente contra las barreras peatonales en Avenida Las Torres. Esto es muy cercano al Hospital Luis Tirnés. Llegan y lamentablemente entonces se certifica que los tres fallecen. Uno en el lugar, dos en el hospital, y estoy hablando, les voy a repetir las edades, 18, 19 y 20 años. Los sujetos escaparon del lugar, evidentemente, y lo que está haciendo la Brigada de Homicidios a esta hora, la Policía de Investigaciones, está intentando ubicar este vehículo. Yo les decía, un vehículo Kia Morning, pequeño, color azul, y que escapa rápidamente del lugar. ¿De qué nos habla de esto? De otro hecho. Una vez más, tenemos que reportar esta mañana de un hecho con un arma de fuego, en este caso un homicidio, así como los dos que ya reportábamos el día de ayer. Y hoy día finalmente entonces tiene que ver con otro hecho de sangre, esta vez en la comuna de Peñalolén. La verdad es que llama la atención, sobre todo por las estadísticas que conocimos ayer de Carabineros, que dicen, según la estadística, que los homicidios han descendido un 19%. Hay una pequeña declaración que quiero que pasemos a revisar a continuación. 3 jóvenes, 2 primos y un cuñado de 18, 19 y 20 años de edad, por causa que se investigan al estar en las inmediaciones de la calle General Horacio Toro con los Andes de la comuna de Peñalolén, sostienen una fuerte discusión con sujetos que al interior de un vehículo descienden y portando armas de fuego de puño ejecutan diversos disparos en contra de las víctimas para posteriormente darse la fuga. Esta situación violenta genera que las víctimas heridas sean trasladadas por particulares y familiares hasta el Hospital Luis Tirnés, donde lamentablemente a causa de sus graves lesiones pierden la vida, mientras que los sujetos se dan a la fuga del sector en dirección desconocida. A ver, Rodrigo, Ángeles, yo creo que no hay que detener, o sea, que hay que detenerse un segundo y no hay que dejar que estos hechos pasen simplemente como un hecho más. 3 jóvenes están compartiendo en su casa, en su barrio, en su pasaje. Viene un auto, pero a toda velocidad. Evidentemente que eso genera conmoción. O sea, imagínense, ustedes están conversando en la calle, estamos en verano, ¿verdad? Está todo el mundo relajado a esa hora de la tarde y pasa esto evidente, ¿no? La reacción inmediata es, ¿pero qué está pasando? Se bajan estos hombres que van arriba del vehículo armado, nuevamente el tema de las armas, la facilidad para poder adquirir armas y disparan a estos 3 jóvenes matando a uno de ellos de 18 años. Yo digo, realmente esto no puede, bueno, acaba de conocerse la última información porque muere el primer joven a los de 18 años de manera casi inmediata cuando va siendo trasladado al hospital y han muerto los otros 2. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estas son familias, son personas que quieren vivir en tranquilidad y en paz. No es posible que determinados lugares de nuestro país se conviertan en lugares peligrosos, donde las personas ya no pueden salir de sus casas simplemente porque pueden ser víctimas de estos hechos delincuenciales. Nadie se baja de un vehículo armado, sino es que porque está finalmente tratando o intentando o habiendo quizás cometido un delito. Necesitamos que nuestros barrios vivan en paz y que se imponga el Estado de Derecho. Yo finalmente, y te lo digo de verdad, Ángeles, a mí este hecho me conmociona, pero además me preocupa, porque lamentablemente no es aislado. Ese es el problema, lamentablemente ese es el problema, no son hechos aislados. Antes era casi como, claro, era una noticia que a uno lo dejaba en shock y era la noticia de la semana probablemente, pero hoy día esto se repite casi a diario, Rodri. Mira, claro, y mira, tenemos 3 hechos y en situaciones súper cotidianas, ¿no? Estos jóvenes que estaban cerca de su casa, ayer en una barbería,
y otra persona que estaba fumándose un cigarro, que estaba revisando su celular en la hora de descanso, de colación, en situaciones sumamente cotidianas, y resulta que ocurre este hecho de homicidio. Ahora la pregunta es, ¿de dónde salen esas armas, no? Tal cual. Y bueno, la estadística es clara, ¿no? Desde 1994 hasta el 2020 habían cerca de 1 millón de armas justamente que habían sido inscritas de manera legal. Sin embargo, cerca de 60.000 de esas armas se encontraban extraviadas. Ahora, si usted revisa bien la estadística, el 41% de los homicidios que ocurren en la región metropolitana al menos, ocurren justamente con un arma que había sido originalmente inscrita por un dueño conocido y que luego fue robada, extraviada o hurtada. Claro, Bueno, ahí el peligro. ahí terminan esas armas. Correcto, En el Rodrigo. caso de ayer, con la vida de estos 3 jóvenes, en el caso Sí. de justamente de ayer por la tarde, antes de ayer por la tarde, con la vida de estos otros 2 jóvenes también Sí. en lugares distintos, Recoleta y Santiago. Ángel. Sí, Rodri, no, es que con respecto a eso también ayer conversamos con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, y él dijo, Claro, cuando se lo le hizo escuché. esta pregunta, efectivamente él señala, ¿no? La facilidad, entre comillas, que tienen los delincuentes hoy día para modificar armas también, que son de fogueo originalmente y que con estas alteraciones son un peligro para la sociedad, además del dato tan relevante que recién entregabas tú. Correcto. Sí, claro, y además que muchas veces, usted sabe, bueno, probablemente a lo mejor no lo conoce porque no se le ha pasado por la cabeza comprar un arma, pero hay una serie de requisitos que usted debe cumplir para luego tenerlo en su casa e intentar de alguna manera mantener a su familia a salvo. Es un poco es la premisa que ocupan quienes La compran lógica, un arma. claro. Ahora, lo que no saben es que cerca del 60% de esas armas, cerca de 60.000 de esas armas han terminado en manos de los delincuentes, de quienes ellos Exacto. justamente se querían proteger. Y Rodrigo. finalmente entonces terminan con la vida de jóvenes. Yo les decía, ayer en la comuna de Santiago, en Recoleta, justamente anoche en la comuna de Peñalolén con 3 jóvenes. Claro, Son todos jóvenes. Ayer 30, 33 años y justamente anoche en Peñalolén 18, 19 y 20 años. Terrible. Sumamente Rodrigo, jóvenes todos. fíjate que no quiero dejar pasar otro de los delitos, ¿no? que genera una gran conmoción porque es muy violento, porque se me refiero a los portonazos y a las encerronas, porque ustedes saben que los portonazos fueron la primera modalidad del delito, luego se convirtió en encerrona, que es cuando usted va en la calle, ¿no es cierto?, y le ponen un auto encima y le quitan el auto. Primero porque son muy violentos, la forma de actuar, porque no solo te roban el vehículo, sino que te agreden físicamente, de manera, hemos visto imágenes terribles. Un dato que acaba de entregar Carabineros a propósito de un estudio que se hace respecto de los detenidos del año pasado. Fíjense ustedes que más del 40% son menores de edad. Y cuando decimos menores de edad, estamos hablando 17, 16, 14, hasta 12, 13 años. Eso nos tiene que llevar a la reflexión. Ojo con el dato que voy a agregar además, porque es muy importante aquí desestigmatizar, ¿no es cierto?, a ciertos grupos, ¿no? Sobre todo de extranjeros. El 98% de esos delitos lo cometen chilenos. La mayoría, 90 y tantos %, son hombres. Principalmente los días lunes, martes y jueves. Los horarios principales también, de las 8 a las 12 de la noche. Digo esto porque sin duda todo aquello es parte también de los datos que hay que conocer para saber en qué horarios es más seguro circular. Pero a mí me parece que más del 40% sean menores de edad es simplemente una Es información alarmante. terrible. Es ¿o no? alarmante, lógico, o sea, cuando se supone que nosotros como Estado, nosotros como sociedad, tenemos que cuidar a nuestros niños y finalmente son estos niños los que se han salido eventualmente del sistema y están cometiendo este tipo de delitos, es realmente preocupante y debiésemos hacernos cargo todos, porque esto es una responsabilidad, claro, porque no es solo esto de que hagamos más cárceles, pongamos penas más duras, cuando finalmente tampoco, y está comprobado, ¿no? Tampoco hay una reinserción y tampoco hay una rehabilitación al interior de los centros juveniles, menos en las cárceles de nuestro país. Sí, mira, y justamente detrás de las cifras están las historias, por ejemplo, Mirna, porque yo estaba escuchando la estadística que tú revelabas, que está súper estudiado, pero están las historias, por ejemplo, de esta joven que el otro día nosotros la veíamos transitando por Macul con Grecia y se encuentra de lleno, ella iba a bordo de un taxi después de su cumpleaños y se encuentra de lleno con un joven de 17 años que había robado justamente el vehículo en el que estaba escapando en la comuna de Ñuñoa. Y finalmente termina con la vida de esta joven de poco más de 30 años. O sea, realmente algo está pasando en las calles de la ciudad, no solamente en la región metropolitana, porque esto ocurre en todas las regiones, ¿no? Y que no se condice al menos lo que está sintiendo la gente. Imagínate esos vecinos, imagínate no solamente las familias, imagínate el temor que tienen esos vecinos hoy día, por ejemplo, de Peñalolén,
de estar en la calle y increpar a alguien porque va a exceso de velocidad en un lugar en donde hay niños jugando, por ejemplo. Completamente, ¿no? Rodrigo. Yo lo único que quiero expresar aquí, porque aquí el factor miedo se apodera naturalmente de las personas, pero yo me resisto, yo personalmente me resisto a vivir en el miedo. ¿Qué significa que la mayor parte de las encerronas y portonazos ocurran entre las... Porque, ojo, el caso que tú mencionas de Grecia con Macul venía precisamente de una encerrona, el hombre que venía huyendo. Entonces, ¿qué quiero decir? Claro. Que vamos entonces a recluirnos en nuestras casas de las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche porque tenemos miedo que nos hagan una encerrona, porque tenemos miedo a que nos quiten no solo el vehículo, sino que nos puedan herir, incluso matar. O sea, vamos a llegar a ese nivel y yo te digo, Rodrigo, ¿cuál es la otra opción? Este es el gran desafío que tiene el gobierno electo del presidente electo Gabriel Boric. ¿Cómo se va a enfrentar precisamente esto, que es uno de los temas más importantes, entre otros, por cierto, que la ciudadanía pone en primer lugar? La necesidad de vivir en un ambiente seguro, donde nuestros hijos puedan jugar en las calles sin tener el miedo a que se van a bajar unos desalmados a disparar o van a llegar en un auto a toda velocidad. O sea, o que yo puedo ver mi celular, como ocurrió ayer, y estoy revisando mi celular y me lo roban, y como yo me resisto mínimamente, que según dicen que así fue, pero aunque así no hubiese sido, y me disparan 4 balazos y me matan. Entonces, esos son los grandes temas y los grandes desafíos que se nos vienen para este año, Rodrigo. Sí, pero es que finalmente yo aquí hago un poco de sentido común nada más, sí. ¿no? No tengo la estadística, pero tú te preguntas y finalmente la reflexión es, ¿tú crees realmente que la gente confía en que el gobierno, sea del color que sea, pueda poner fin a esto, a la puerta giratoria que hemos estado por décadas, y que finalmente lo que vemos es que esto sigue avanzando y sigue avanzando, y que finalmente no hay mucho coto que se le pueda poner a la situación? ¿Qué más te queda? Cuando tú dices, claro, me rehuyo al miedo, pero ¿qué más les queda a esas personas? ¿Comprarse un arma? Bueno, pero finalmente le compran el arma y se la roban los mismos delincuentes y terminan cometiendo homicidios. Entonces, realmente un punto en donde yo creo que estamos un poco en un punto de inflexión en donde realmente necesitamos ya algo que defina esta situación hacia un lado o hacia el otro. Es que probablemente haciendo eco a lo que tú dices, a tu opinión y también a lo que señala Mirna, probablemente nos hemos equivocado en los últimos 20 años, ¿no? Probablemente esto no era una política pública de un gobierno en particular y no debiesen haber sido solo eslogan. Probablemente este tema era mucho más profundo, como hoy día lo vemos, y resulta que esto debiese haber sido desde el inicio, y ojalá que hoy día comience, como una política de Estado, como una situación que el Estado se tenga que hacer cargo y que lamentablemente nosotros no vamos a ver el resultado hasta al menos en 10 años más, como dicen los expertos en infancia. Todo proceso de cambio educacional, de cambio cultural y de cambio de hábitos en términos generales, cuando hablamos de sociología, no nos vamos a poner denso, pero eso se demora al menos 10 años. No es tan fácil, entonces no es un gobierno el que pueda terminar probablemente con esta situación, porque no ha sido así. Entonces, tal vez esto debiese ser a largo plazo y ver estos resultados lentamente, pero en 10 años tener algún tipo de mejoramiento en términos reales y concretos con el tema de la delincuencia. Y sobre todo, más allá de la delincuencia de los grandes delincuentes, es cómo está comenzando la delincuencia hoy día con estos niños, donde el 40% son menores de edad. Exactamente. Yo quiero agregarte algo, Ángeles, respecto a lo que tú señalas. No perdamos de vista que podemos encerrar a todos estos jóvenes, los podemos encerrar a todos, los podemos tener años encerrados y no vamos a resolver el problema principal. No digo que no haya que tener penas ejemplarizadoras, pero estoy diciendo que si solo vemos el lado punitivo de la solución al conflicto, créanme que no lo vamos a resolver. Y finalmente decir que hay una reforma pendiente, por eso que la pelota se tiene que trasladar al próximo gobierno, que es la reforma Carabineros. Si no tenemos una policía que esté legitimada ante la población, crece la delincuencia. La delincuencia se nutre precisamente cuando la policía se debilita, y es por eso que es tan importante aquello, Rodrigo. Sí, claro. No, pero además agregar, porque una cosa, claro, es la prevención, ¿no? El orden público, como es la policía, pero además de eso, pensemos en algo muy claro. ¿De quién depende el Sename? O de quién, finalmente, el Sename es esta institución que ya se está extinguiendo, pero depende del organismo judicial, ¿no? Claro. Es una vez que los niños ya son vulnerados, una vez que los niños ya han cometido algún tipo de delito, caen en el sistema. No hay prevención para la infancia. Y eso finalmente está faltando justamente a lo que el propio Estado ha afirmado como convención internacional con respecto a los derechos del niño, y durante décadas pasó ahí, como dicen un buen chileno, colado. Sí. Entonces, bueno,
Somete al niño al sistema una vez que cometió el delito o que en su casa o en su barrio o con sus cercanos se le vulneraron sus derechos. Ahí están las grandes que interrogantes. jóvenes de 17 años van a andar robando porque nadie le puso coto antes. Claro. Rodrigo Pérez, 1.000.000 de gracias por este reporte, gracias también por esta conversación que de repente es justa y necesaria. De verdad que sí, tomarnos algunos minutos para poder analizar, ¿no?, esta situación. Nadie tiene la verdad absoluta, si no este caso ya se hubiese resuelto. Lo cierto es que tenemos que ir de a poco avanzando, pero también nosotros como sociedad tratar de entender, ¿no?, las distintas aristas que puedan existir. Un abrazo, Rodrigo, nos reencontramos dentro de los próximos minutos.